Bienvenidos a todos. Estamos de nuevo desde el estudio de ISA, Instituto Superior de Astrología Argentina, un espacio de encuentro para los navegantes de este mundo rico, profundo, donde nos permitimos seguir el llamado y ahondar en las historias personales de quienes hoy en día viven con la astrología. Mi nombre es Alejo Biurra Coagliata y hoy tengo el honor y placer de Mm. presentar a Gemma Ravionet Boadella. Ella se formó en diseño textil, vestuario, arteterapia, chamanismo transcultural y entre muchas otras cosas, astrología psicológica, cabalística y chamánica. Un montón. Mm. Bueno, Gemma, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Qué nos contás de dónde estás hoy? Hola Alejo, un placer primero la invitación. Es un honor también para mí. Hoy estoy en Girona, que es una ciudad que está cerca de Barcelona, en España. Bien. Bueno, vamos a arrancar con las preguntitas. ¿Qué Perfecto. fue lo primero que te conectó con la astrología? Lo primero que me conectó o que me aportó la astrología fue la belleza que tiene. Sí, cuando entré y vi el lenguaje simbólico y las múltiples posibilidades que daba, mi ser, como eclosionó, se abrió, se maravilló y fue realmente como pasar del mundo más ordinario, que me gusta ver desde esa etapa previa de ir viendo de necesito algo más profundo, a que llegara ese lenguaje a mi vida delante de mí y fue como un amor profundo, profundo de conexión. Qué lindo. Sí. Bueno, ¿y cómo fue? Sabemos que tu carrera, charlamos que de tu carrera profesional vos estuviste muy involucrada con el mundo textil y del arte expresivo. ¿Cómo fue esa transición de ese mundo profesional que habías elegido en primer lugar al mundo de la astrología? Sí, esto es interesante porque se ha ido entrelazando al inicio con mi formación cuando estaba trabajando en una multinacional de diseño textil, diseñadora, en un departamento específico de punto circular, bueno, y tuve la oportunidad con mi pareja de ir a Buenos Aires y dije, wow, sí, veo ya que es esta realidad, no siento que me estoy realizando, que mi creatividad tiene un cauce, que me estimula, que siento mi energía en movimiento, con retos y aprendizaje, que me gusta muchísimo. Y al ir a Buenos Aires, que es donde me inicié en astrología, fue el pasar hacia ese camino de descubrir y fue como la primera transición, dejar un trabajo que era lo específico que había estudiado en un lugar top a ir a empezar ese autodescubrimiento y desde entonces fui entrando, incrementando y mutando mi parte del diseño textil y de estampados hacia la escenografía, hacia la creación de personajes y con la astrología pues iban emergiendo esos personajes como arquetipos, como máscaras. Luego pasé a la arteterapia y es como, sí, necesito conectar con todos los recursos artísticos y plásticos con algo que alimente o que me permite sumergirme, conectar con mi ser y parte subconsciente, inconsciente. Y desde entonces con arteterapia fui viendo como la astrología, que me iba mostrando ese mapa maravilloso de mi psique, me daba pautas, me lanzaba preguntas, me daba respuestas y nuevas preguntas y era como un alimentarme y de una manera como muy virtuosa se iban amplificando, ¿no? Momentos de descanso en la parte artística, me daba perspectiva de lo que aprendía, poderlo bajar a nivel interno, aparecer como imágenes y viceversa también, cuando iba a lo mental o la parte astrológica, también darle esa otra parte creativa. Después la arteterapia pasó a vestuario de diseño para cine, también con esos creación de personajes y íntegros dentro de una escena, de una historia, y aquí la narrativa del personaje también tuvo lugar y han ido creciendo juntos, porque necesitaba siempre o fui sintiendo que desde que emergió o apareció la astrología y el lenguaje simbólico era algo que yo no sabía a priori que me interesaba ¿Sentiste? tanto. Puede ser que Dime. sentiste un poco como que si los arquetipos cobraran vida a través del arte que hacías.
por Sí, ejemplo. también. Y cuando he ido viendo la carta, hay una parte muy fuerte de trigo, ¿no? De tierra entre Tauro y Virgo, y yo era más desde la función o tipo psicológico-sensación. Todo percibir, el tocar, los aromas, la música, muy de sentir, ¿no? Desde lo corporal y la parte somática y el recibir. Al pasar a la astrología se activó otra faceta, el pensamiento, que es Sol y Mercurio en Géminis, en la casa 12 y fue opuesta a Neptuno, y fue como ¡wow! ¡Qué una apertura! Y luego ha sido un ordenar, porque la luna está en Virgo con el nodo norte, con Saturno, y forma cuadratura, y es como, vale, abre, 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 y ponlo en práctica, ponlo en práctica. Así que ha sido como ir experimentando, abriendo, descubriendo, cuestionando y dándole cuerpo, dándole forma, esculpiendo, que es algo que también me gusta con esta materia, qué es lo que crece, qué es lo que emerge, y han ido juntos. Y en momentos que he estado más en lo astrológico, en docencia o más estudiando y tenía menos tiempo para dedicarle porque uno prioriza, ¿no? Y tiene esas elecciones en Sí. su día a día, pues tengo sed, necesito no racional, no pensar, aunque vaya muy conectado internamente, voy observando, necesito pintar, necesito crear, estoy ahora más con mandalas, trabajando la parte del self, también otras piezas más Arquetipos, artísticas. me de- comentaste. de- Me sí, así comentaste. que disculpa, van juntas, se van nutriendo y van creciendo y ahora están uniéndose a nuevos niveles con creaciones que estoy aquí creando en mi atelier, ¿no? En la parte esa privada de retiro, muy, muy potentes. Es Mm. como el secreto de Mercurio en 12 es no racionalizarlo, sino experimentarlo. Sí. Sí, Eh, y el poder articular, van llegando palabras y términos, pero como si reformulo y reordeno o lo pongo al revés, es como una parte de juego con todo lo simbólico y a través de códigos del verbo, de materiales, de todo es contenido para crear y donde sabes que hay las correspondencias de los arquetipos y jugar mucho con esto, de los colores, de las formas, de los materiales. Y me interesa mucho lo escénico también y bueno, esto darle vida para pasarlo a otras áreas del ser, que no se quede en racional y en es información y control, es qué pasa cuando lo vivo y cómo me mueve y cómo lo integro, porque es el proceso de la encarnación desde mi punto de vista. eh, bueno, sé que tenés tu marca, tu espacio personal, Mm. Astroespiral. Te quería preguntar qué representa para vos tu marca y cuál es el mensaje que querés transmitir con ella. Sí, sobre todo al inicio apareció. Así como Ting Astrospiral, reservé el dominio hace 10 años y yo estaba, no tenía aún ni intención de ponerme a hacer, sí que tenía un blog con este nombre y pasaba sesiones, pero era desde el astro como centro, el sol, el sistema solar, del corazón y en el proceso y el zodiaco trópico del sol y todo su camino de desarrollo a través de los signos y esa toma de conciencia y el proceso de individuación. Y después fui viendo el significado de astro y spiral. Desde esta podría ser una espiral que va succionando la energía y no es así, porque cuando vemos el Sol y el sistema solar avanza en un vértex por la Vía Láctea, en un brazo de la Vía Láctea y va avanzando y todos los planetas en esa órbita. ¡Buah! A una velocidad y es astroespiral como vamos evolucionando, nos muestra y cada espiral y el tiempo cíclico y espiralado nos va dando nuevos niveles de lugares que ya quizás hemos vivido, ¿no? Como sabemos los ciclos de cada uno de los planetas. Así que la intención de fondo es esta de el ser es en su experiencia encarnada de nacimiento y muerte individual dentro de este colectivo y ese sistema y esa vía láctea, como vamos avanzando en un crecimiento y si puede ser con toma de conciencia que va ayudando a explorar y algo así como queda en partes atrás nuevos niveles del ser en su desarrollo y en este camino tan mágico y tan misterioso que es el cosmos. Mm. Bien. Eh, ¿Qué te aportó estudiar astrología desde una visión psicológica?
y qué aportó a tu vida o cómo le aplicaste a tu vida esa visión. Sí, hay la parte psicológica me interesa mucho para ver la conexión con la psique. Y también desde el espacio de la psicología, como que ha ido quedando como un sucedáneo, entre comillas, de esa parte más profunda de conexión y es más a unos niveles más de función o disfunción, pero muy concreto, no tan en lo profundo, en lo simbólico, en el sueño. Y la astrología psicológica se enfoca en explorar esos principios desde lo arquetípico también, esos Sí, pilares y principios de la psique, y cómo se van interrelacionando en los diálogos que nos muestran los aspectos para ir generando salud psíquica. A mí, como te comenté, Virgo, y la parte textil, que era identificar el rapport de un estampado, por ejemplo, ¿no? La mínima expresión y comprender los fractales o también los patrones que se generan, sí, me gusta ver esos patrones y en la carta nos da ese mapa que hace ganar tiempo. Si hay psicología, puede ser maravilloso el psicólogo y capacidad de indagar, entrar, pero tiene otro ritmo. Con el mapa observas y dices, bueno, a ver qué me cuenta, en qué momento está ese ser y qué se va, que va emergiendo en estos momentos de vida de ese individuos y la astrología acompaña, da objetividad al astrólogo y desde esas herramientas psicológicas de ir a crear esa salud psíquica. También me interesa asesoramiento filosófico, pero sería más desde lo astrológico, de ir dando una visión neutral para que el ser vaya conectando más con su sentido, comprendiendo su cosmovisión, y eso sería parte del proyecto Astrospire al que me preguntaste anteriormente y de ahora también del para qué es astrología psicológica, para generar esa salud psíquica y ese espacio que la psicología, quizás desde mi punto de vista, pues podría beber de esas herramientas que muchos psicólogos ya utilizan. La astrología psicológica vuelve a recuperar ese espacio, depende del tipo de práctica que des, pero más contemplativa, de observación, de aprender a cultivar el propio criterio, a tomar decisiones comprendiendo más el propio sistema interno. Esto sería para contártelo un poquito. está bien. Eh, bueno, y aparte termina siendo para sanar. Sí, la salud psíquica, que es esta parte del Virgo, de cómo comprendemos y sanar cuando hacen sufrir, ¿no? Hay partes que quizás necesitan estar allí con una tensión para que nos demos cuenta. Cuando me genera sufrimiento es importante mirar porque si no se va distorsionando todo el sistema. A veces necesitamos llegar en un momento de crisis o de culminación de tensión para movernos, porque quizás el ser pues tiene esa base de matriz más fija, más estática, intenta controlar, o es comprender las luces y sombras, ¿no?, de cada una de las Obvio, obvio. energías. Bien, bueno, eh, me gustaría preguntarte cómo colaboran o contribuyen a tu proceso este trabajo más del lado artístico, que es como más una parte expresiva, con la astrología que tiene una mirada como más introspectiva. ¿Cómo haces colaborar esos dos lados de tu formación? Mm. Te puedo comentar como dos partes. La primera sería más a nivel individual, como Sí, a diario yo activo y me despierto y conecto con mi ser y pongo mi intención de día y trabajo con mi diario creativo, hago mínimo un dibujo, una imagen que plasmo, la titulo. Intento también algo más manual, aparte del verbo y la escritura automática, de tejer o de alguna práctica creativa. O sea, para mí me ayuda a ver y veo los colores y veo las imágenes como si fueran con ese Mercurio, entonces susurros, ¿no? Mensajes que vienen, que escribo tic, tic, y a veces me salen en inglés y pongo faltas allí, pero me viene tic, y es como mensajes de mi ser o cada uno que lo sienta como quiere, pero realmente muy pertinentes en el momento, también con los dados, los pongo dentro de esa práctica artística y dibujo sigils o glifos específicos que condensan con Saturno. Hago como unas animaciones también de ver cómo va floreciendo
y voy explorando pues procesos y aspectos y además me gusta mucho generar gráficos, la parte virginiana también de cómo puedo traducir esto y desde un lugar que sea útil, práctico y bello también. Así que esa parte está muy interrelacionada porque a medida que lo voy dibujando, lo voy trazando, como se va mostrando. Eso pasa con la Tierra en la carta y con Virgo también, que necesito ponerme en acción para comprender qué me está diciendo y mejorarlo, ¿no? Si no se podría quedar en algo muy desconectado. Y como decía, me interesa ir que se integre, que forme parte, que me ayude en mi proceso de evolución. Cuando lo comparto o lo ofrezco en procesos de transformación y de conexión con el ser, puede ser tanto en círculos, ¿sí? O actividades de círculo, de conexión, que hay un tema. Y me gusta pues que haya la parte, primero la parte teórica o de explicación o de contexto, y a continuación que haya una reflexión, que el ser se conecte con preguntas específicas y que pueda ir plasmando esa imagen. Cuando se hace curso, el trabajo de Irana, de bajar cada uno de los arquetipos y de los portales, a ese chakra, esos colores, y sugiero y propongo ejercicios que ayudan a hacer esa conexión, ¿no? Así que también con esas herramientas que vayan permitiendo, no desde el arte o si dibujar o no, sino desde la expresión, conectando con esa parte del niño de me atrevo sin prejuzgar, son ejercicios que depende del ser y la carta, pues tiene más o menos retos y que vaya formando parte, porque se abren esas puertas al lenguaje sutil. Al igual que si hay una parte de un viaje, tum, tum, de conexión y vienen imágenes, después sugiero que se pinte o que se dibuje, o que se ponga un título o un párrafo para ayudar también como a pescar, ¿sí? A darle esa materialización o esa realidad, porque a medida que vamos viendo y comprendiendo, entra en nuestro campo y ya va formando y se va expandiendo, ampliando nuestro ser o generando también mayor armonía entre facetas o descubriendo tensiones, lo que sea. Pero sí, muchísimos ejercicios más que te podría decir, pero tanto a nivel individual, a diario, como con las prácticas. Y si es más de curso de astrología, también propongo al inicio que haya el diario creativo astrológico, cómo usarlo, trabajar con los colores y cada uno verá, es su propio camino si quiere utilizar y también con ejercicios de ir dibujando. Porque si nos está pasando más a lo tecnológico, que está bien como herramienta, pero sin dejar de lado ese contacto directo. Sí, con el ser, con el libro, con el material, con el De olor, esta acuerdo. parte sensorial que tengo también Sí, y poder registrar, abres esas libretas o esas producciones que decimos con término arte terapéutico y ves el recorrido, ves el proceso, ves el progreso de temas y motivaciones, te ves motivaciones, ves la letra, es grande, es jupiteriana, está como muy optimista, o es más pequeñita y todo muy ubicado, ¿no? Pues desde allí puedes mover, si ves una energía, pues ¿y qué pasa con ese otro material? Te atreves, te sugiere y puedes ir abriendo. Esto depende de la demanda del consultante también y desde qué lugar se quiere hacer esa conexión. ¿Sí? sí. Bien. Bueno, yo cuando estábamos hablando antes de empezar, te dije que admiraba completamente tu currículum Ay, por todo lo que soy estudiaste, estudiante del cosmos, ¿eh? Aquí lo que queda, vidas, por vidas. todo lo que estudiaste y todo lo que has trabajado es impresionante. Bueno, Queda mucho. me gustaría preguntarte cómo haces o cómo ves vos los diferentes enfoques astrológicos que estudiaste, tanto cabalístico como chamánico, como kármico, como el trópico tradicional. ¿Cómo unís o cómo los enfocás vos? Sí, primero como los enfoco y luego te digo cómo los uno. Sí, Como los enfoques, cada uno aporta una visión. Hay filosofía, hay tradición, sí, hay una herencia cultural también. Cada uno sabemos también de los facilitadores, o sea, un libro, puedes escuchar la voz de ese autor también, te transmiten desde su cosmovisión y para mí a empezar, saber.
cuál es la rama, qué es lo que te resuena internamente, ¿no? Desde el modo de conectar con tu ser, tu espíritu también es importante. Y aparte de esto, de poder conectar con los que están en la frecuencia y que nutren, abrir y tener esa perspectiva de distintas puertas de acceso del ser, a mí me parecen, porque si no puede volverse a reducir el modo de conectar con el ser. Sí, a mí la astrología es para poder comprender, como lo dije primero, comprender ese mapa, son las tendencias y los retos y los posibles patrones, cuál es el talento de inicio y ver qué más hay con las más cartas y cómo evoluciona. Si me quedara muy en una dirección, quizás pues estoy cerrando, ¿sí? El punto de vista de aquí es como Ok, no te veo nada más. da un Y panorama pierdo más completo, digamos. sí, para mí naturaleza, que es ver distintas posibilidades y después depende de lo que busco transmitir, conecto con uno al otro es como un hilo que enhebra esos distintos planos. Cuando vemos lo cabalista, y que fue muy potente la persona Milena Llop, fue especial sobre todo en grados de poder, que es ver el árbol de la vida y esa conexión de los mundos, el zodíaco constituyente que es los elementos como en el inicio de las estaciones, y allí fue pues una apertura o del fuego, agua, aire y tierra, como hay las dos columnas masculino-femenino, como está el tiferet, el centro solar, la luna, Malkut, y allí pongo la tierra, la carta, y fue pues ver la carta con las posiciones de los planetas en la carta natal, esos grados de poder que depende del grado que están más en Keter, en la copa, o están bajando y están más cerca, son más visibles, etcétera. Así que fue toda una parte de tradición que me interesa muchísimo y la sigo estudiando, pero aún es para mí porque es muy grande y me gusta como comprender antes de enseñarlo, pero sí que lo practico en sesiones a veces. Y la parte, pues la cábala. Cuando voy a también decías, lo psicológico te he comentado, la parte chamánica me Sí. interesa muchísimo porque fue, aparte de la práctica chamánica de astrología, también el chamanismo, que he practicado varios, también en tomas sagradas, o el transcultural, que es más con el tambor y te permite entrar y salir, me ayudó mucho a enraizar. Aunque tenía parte de tierra, todo el aire, como fui mucho, ¡buah! Abrió la astrología al mental, ¿no? Como volaba. Y era como, necesito encarnar, el proceso de encarnar del Sole 12, de identificar, de permitirme ser, tengo mucha energía de servicio y mi voluntad es aportar y aportar, pero primero tenía que hacer eso de encarnación y la parte chamánica, primero fue el conecta con el canto, con la danza, que vengo de formación musical, mi madre es música y estudié en el conservatorio y me encanta el baile también y fue una manera de integrar también toda esa faceta del movimiento, además de conectar directamente con los ciclos y con la naturaleza. Sí que anteriormente y antiguamente y la astrología iba con la astronomía, con los softwares se ha ido perdiendo esa conexión, pero realmente aparte de aprender a levantar la carta a mano, esa observación y contemplación directa con la luna en cada ciclo y ver cómo crece y qué me sucede y qué hay de ese diálogo con la carta, al igual que con Venus cuando es Morning Star o Evening Star, ¿no? Del lucero del alba o vespertina. Y todo ese proceso también fue más de encarnar. O ves la cuadratura en el cielo y tú la haces físicamente, ¿no? Y sientes el sol y la luna y sientes el peso en el cuerpo. Pues fue como lo chamánico, conectar también con la luna desde la herencia de la luna, del linaje de lo femenino, que en otras tradiciones es esto lo tienes que sacar y tienes que ir al sol y lo anulas, ¿no? La luna sirve al sol, nutre, ayuda a generar realidad. Y fue pues un contraste de diálogos que abre, de diálogos y de disciplinas que por ello es importante profundizar, ¿sí? A mí tengo el Mercurio en trígono de Plutón y realmente me di cuenta al ver ese trígono de por eso me gusta ir profundo, ¿eh? Porque voy a raíz y más, y quiero saber más, y quiero comprenderlo, y nunca sabré todo, imposible, pero sí que, bueno, voy aprendiendo, voy explorando, voy profundizando con los temas que más me interesan, y estas distintas disciplinas me ayudan, o abordajes, mejor dicho, me permiten hacer esa sesión también más multidimensional, o depende del ser que tenga esa intención de hacer conexión profunda, es lo que es necesario para venir o acudir,
luego me adapto, depende de lo que necesita, es energético, hay algo artístico, es psicológico, es proceso, pero se van uniendo, depende del potencial, el momento y lo que se va decidiendo. Perfecto. Bien. ¿Hay una configuración, aspecto, planeta con el que conectes más, con el que sientas, hay alguna representación especial que te llame más la atención? Sí. De pequeña era muy fuerte con la luna. Sí, de observar y ver los ciclos. Y luego trabajé y exploro mucho, ha sido uno de los primeros ciclos a estudiar, fabuloso. Y también la conexión con lo sutil y con los planetas, y es Mercurio. El Hermes, Hermes Trismegisto, Tot, estos distintos niveles, o en chamanismo se explora el viaje del psicopompo y vas a conectar con esos otros planos y toda con Mercurio y en astrología también psicológica y esotérica, antes de que llegara, que hubiera Urano, es ese creador también del lenguaje y que explora tanto y está en el mundo liminal, que es ese entre lugares, entre el consciente y inconsciente, entre dentro y afuera, que va pasando la información que va recibiendo de cada uno de los arquetipos y para mí, bueno, es que cada día lo tengo en el altar, varios altares en la casa, pero sin altar no necesito nada Eh, externo. Me conecto y es como la claridad, ¿sí? Y aparte como mensajera, siento esa parte de ver el hermetismo, ¿no? Ese forma también cognitiva y cómo creamos encanterios o realidad a través del pensamiento y luego lo vamos materializando con la luna. Así que voy viendo que hay este principal, después Venus con Urano, muy fuerte, Saturno, que lo voy, lo siento muy incondicional y está siempre allí. Paciente que sigo aquí, ¿no? Para ir ayudando. Así como se van abriendo, porque parte de esa visión más multidimensional y de mi interés, ir pudiendo cultivar. Nunca he sido de yo me quedo a esto y me especializo en un... No, son depende de etapas que voy viviendo en temas que estoy estudiando y en aspectos seguramente que tengo un retorno o algo que veo a nivel de tránsito global y voy enfocando más en un tema. La tónica es Hermes, Luna, Venus, son importantes. Quirón, muy fuerte, lo tengo conjunto a Marte en Tauro y a mí eso que es como un reto con sí. Venus es muy Quirón, potente. O donde sea, esté, cada uno. va a ser un tema, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí, sí. eh, estás creando un puente con ISA en este nuevo proyecto en el que vamos trabajando. ¿Qué te inspira? Me inspira mucho. Es como una alegría. Y te voy a contar algo. ¿Por qué? Ya hace años, cuando estaba haciendo un máster, la formación en Inglaterra, y seguía estudiando astrología y mi interés para dar como solidez o tener como un contraste de lo que voy estudiando y también de otros lugares que me he ido formando y sabía de ISA y me interesaba hacer la certificación y fui escribiendo a ver cómo se podía hacer, no había, al final llegó y muy, bueno, un lugar que aprecio desde la calidad, desde la profundidad, desde el compromiso y cuando apareció esa parte de poder compartir es... Ay, y poder explorar y dialogar, maravilloso, porque hace como 3 años o dos, tres, que estoy también con ese interés de compartir o crear red o diseminar o educar, dar perspectiva en este momento de resignificación y llegó Isa, ¿no? Y es, bueno, otra etapa y un momento muy rico también para dar esa expansión y valor a todo el conocimiento astrológico de habla hispana. Yo he ido explorando de Estados Unidos y de Inglaterra y es de calidad. Y también cuando vemos la obra, pues Argentina, por ejemplo, es bellísima, es profunda, es rigurosa y el trabajo de Claudia y su compromiso también, y bueno, poder compartir y aprender y es un placer, así que muy feliz. Sí. Bueno, ¿cómo es el crecimiento de la astrología hoy en día? ¿Crees que hay mucha trivialidad?
eh, o que se está expandiendo con sentido. ¿Qué opinión Pues tenés? las dos. Y de la parte dual, y son así. Vemos que hay esa polarización en muchos temas Sí, global, a nivel global, y que en este nuevo despertar que sí que se está dando de mayor toma de conciencia, que antiguamente no había ese tiempo para estar cultivando el ser, más de supervivencia, desde el siglo pasado con la entrada a lo psicológico, pues el individuo fue priorizando hacia ese autodescubrimiento y en este momento actual está volviendo a tener espacio y lugar disciplinas milenarias como la astrología, que estuvo un tiempo pues entre paréntesis en lo exterior y que se iba cultivando a nivel profundo. Toda esa calidad iba creciendo porque evoluciona con la sociedad. ¿Qué vemos ahora? Que con la tecnología además se ha difundido muchísimo, llega más contenido, que sería primero información y quizás carece a veces de un criterio o de una edición o de un marco que pueda como transmitir la profundidad que tiene. Es como es todo exotérico, ¿no? Cuando la astrología o el conocimiento interno era esotérico, que es lo vivo internamente, es un misterio, lo exploro, lo estudio, lo veo como muy pornográfico, entre comillas, como muy Me encantó externo, el muy... término, Esto estoy de es, acuerdo. mira, lo que puedes explicar tan rápido así, con la profundidad del alma, pues eso será un suspiro de 1 milímetro de la epidermis, ¿no? Nada de la profundidad de lo que hay. Sí que para personas, o sea, en el momento de que haya toda esa diseminación, significa que hay una necesidad, pero también puede ser como una moda. Y las modas y en algo del ser, pues no, porque pasan. Quedarán las personas que les interesa. Sí que por otro lado, como decías también, se observa seres que están dándose cuenta después de estas crisis globales que hay, de la importancia y de la paz que da el conectar internamente, aunque haya un momento intenso de crisis, el comprender qué sucede, el entenderme, ayuda a generar esa salud psíquica que hablábamos. Así que sí, que hay mucha trivialidad, que estaría bien un poco de depuración, pero bueno, Sí. es lo que hay, es lo que la sociedad vibra, se consume y queda como un sucedáneo. Lo importante también que haya la otra parte del ser en expansión o de la sociedad que quiera conocerse a nivel más profundo y que la astrología psicológica también que decía, pues puede dar un servicio y ser magnífica para cada ser también la aprenda y pueda guiarse a sí mismo, que esto es interesante. Te agrego algo cortito que me Sí, surgió ahora. Estábamos hablando de esta banalización que hay también más o menos de todo eso. Hay un poco de que esta mal información o breve o resumida, de alguna manera para el que no tiene nada de conocimiento o está completamente fuera de esto, puede generar el despertar dudas, el despertar que incentive a buscar y aprender más. Es esto de no despreciar el valor de una semilla, digamos. totalmente, ¿No? ¿Qué sí. opinas respecto a eso? Bueno, que si la persona que lo está viendo le resuena, puede ser la semilla que luego es importante regarla, porque si no es Claro. algo anecdótico o lo que te decía de me construyo mi identidad y vuelvo a limitarme, soy esto, o las tres cosas, es que yo tengo esto aquí, dices, bueno, es para comprender retos, talentos y qué hago con esto. Si te vuelve a reducir o te justificas o te frenas, es como una prisión podría ser más sofisticada y más difícil. Como principio nutridor, estimulante y como nivel uno sí, lo que veo que quizás hay mucho nivel uno repetición, repetición y que algo más genuino desde la astrología o desde la experiencia o desde el valor, pues espero ya que pronto pase a otro nivel y que haya un poco más de discernimiento, ¿no? De qué es el ruido y que confunde y que no aporta y que es como una moda, pues será medio vacía para los que despierta bravo y que Claro. siga viendo, ¿sí? Amén por lo que dijiste. Bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a meterse en la astrología, interiorizar o en la espiritualidad en sí? Alguien que está tratando de empezar a abrir su conciencia. ¿Qué consejo le darías?
Y si ha llegado a este minuto de la grabación es que es alguien que le interesa Y la estar verdad, atento. Así que primero felicitaciones por seguir ese llamadito y saber que es oscilante. Sí, que como el camino heroico, avances como sí, y cuando encuentras algo, ¡bum!, se vuelve a reformular o a ir más preciso. Y dices, pero me equivoqué, me perdí. Es para ir conectando con las dudas que puedan surgir y que se pueda hallar esa joya y esa esencia de lo que uno va decidiendo. Así que diría que escuche, que haga ese trabajo también o dedicación de conexión desde la práctica que le vaya bien, desde la meditación, desde la parte de movimiento activo, que puede ser caminar y contemplar la naturaleza, que es divino, que es del Dios, y de que vaya hallando también esas voces de historia ya pues realizada en libros, en contextos como ISA, si le resuena, para ir aprendiendo y que vaya permitiéndose cultivar ese criterio que es Júpiter y Saturno. ¿Sí? Que no ponga la voz o la verdad fuera, es compruébalo, experimentalo y sigue porque será oscilante. Y que cuando más vas avanzando es como la luz, ¿no?, del túnel, que ya no puedo ir vuelta atrás, necesito nutrirme porque sé lo bien que me hace, que es parte de camino individual primero y que puede ponerlo en práctica viendo el entorno, ¿no? La astrología está moviéndose constantemente a nuestro alrededor. bien. Bueno, eh, ahí va. Me había olvidado la última pregunta. Perdón. Ahora viene, Bien. necesitábamos un espacio. Eh, si tuvieras que resumir tu visión o tu filosofía de vida, creencias en una frase o palabra, ¿cuál sería? Algo que ha ido condensándose muchísimo, aparte de conectar con la voz y con la parte interna, es el viaje del alma creadora, que siento muy fuertemente ese viaje, como el viaje de un ser que explora y que se sorprende de ese nuevo territorio recorrido. Y para mí, la astrología o la vida es este el viaje del alma creadora, cómo vas conectando con procesos internos de alma que son emocionales, que son de vidas, que son de lugar de pertenencia, de mandatos, del contexto sociocultural en el que uno se educa y crece y esos constructos que son necesarios para la construcción también del ego, y luego cómo va pasando al proceso de individuación, que sería el alma creadora, que conecta con el sol y que va tomando decisiones cada vez más conscientes, ¿no? Y conectada con el mundo interno, sutil, inconsciente. O sea, luna, sol y como la experiencia encarnada para mí. Bien, increíble. Bueno, eh, Gemma, muchísimas gracias por Por venir favor. hasta acá, por participar, para venir hasta acá, ¿no? Por, para Venir conectarte. hasta acá, acá. Igual sí. Bueno, gracias también a todos los que nos estén escuchando y que están viendo. Saben que se pueden dejar sus preguntas en los comentarios, después los leemos, tenemos en cuenta todo. Gracias a Isa por aportar este espacio de encuentro para nosotros. Si les interesa lo que hace Gemma, pueden buscar sus redes sociales como Astroespiral. Por las dudas, corregime si me Sí, sí, equivoco. perfecto. Bien, y después en la descripción también están las redes de ISA por cualquier cosa que quieran averiguar. Se agradece si comparten, si se suscriben, si les gusta el contenido para que sintamos el apoyo y vayamos generando más. Así que bueno, Gemma, perdón, te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias de nuevo. Y gracias a Gracias ISA. a vos, gracias a Isa. Hasta la próxima. Chau, chau.